Ya ahí se está grabando. Espérenme un poco, por favor. Ya. Se ve la pantalla, ¿cierto? Todavía se ve el tablet, lo que está escrito. Es que tengo un pequeño problema, por eso quiero confirmar. Sí, sí se ve. Ya, perfecto. Ya, vamos a hacer un pequeño repaso de la ley de Ohm y de las leyes de Kirchhoff. Y luego vamos a continuar con el resto de la materia que quería dejar unas cosas claras acerca del circuito eléctrico. Vamos a ver el tema del uso del voltímetro y del amperímetro, que se ocupan de manera diferente, y vamos a ver un poco de introducción a la corriente alterna, que es la corriente que se usa en las redes eléctricas domiciliarias. Ya. Primero vamos a empezar con la ley de Ohm, que es como la ley más, según yo, es más sencillo que las leyes de Kirchhoff, así que la vamos a ver. Lo que dice la ley de Ohm, básicamente, eh, espera un minuto. Lo que dice la ley de Ohm eh, es que si tenemos un circuito, es que si tenemos un circuito, esperemos un poco, que tiene asociado un voltaje, que tiene una resistencia, eh, y hay una corriente que fluye por este circuito, entonces el voltaje, la corriente y la resistencia se asocian con una ecuación sencilla, que sería que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. ¿Ya? Esto quiere decir que, bueno, esta ecuación siempre se debe mantener, ¿ya? En los circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué pasa? Con esta ecuación se pueden explicar muchas cosas, como por ejemplo lo que explicaba en la clase anterior, que eran los cortocircuitos. Por eso los cables tienen una resistencia muy baja. Entonces, como esta ecuación, como el voltaje siempre es el mismo, si hay una resistencia baja, si la resistencia disminuye, entonces, para que se mantenga la ecuación, la corriente debe aumentar. Y por eso es que los cables, aumenta tanto la corriente que los cables se calientan y se funden generalmente. Eh, bueno, eso. Eh, y bueno, y la intuición que está detrás de esta ecuación es básicamente si nosotros sabemos que el voltaje es como la energía que tienen asociada los electrones, entonces, si hay un gran voltaje, entonces la corriente que puede fluir por el circuito es mayor, porque la fuerza, que sería como, el voltaje es como, no es lo mismo que la fuerza, pero sería como una especie de análogo en esta analogía, sería la fuerza que impulsa a los electrones, o sea, la corriente. Entonces, a mayor voltaje, la corriente debería ser mayor, o sea, son directamente proporcionales. Y claro, y lo que pasa es que, claro, si hay una mayor resistencia del medio a que estos electrones pasen, entonces quiere decir que a mayor resistencia del medio, menos electrones van a pasar. Entonces, eso quiere decir que son la corriente y la resistencia son inversamente proporcionales. Esa sería como la intuición detrás de la ley de Ohm, básicamente. Eh, bueno, cabe recalcar que, eh, eh, por ejemplo, si se tiene un circuito un poco más complejo, que quiero aclarar,
este voltaje. ¿A qué se refieren con este voltaje? Porque, por ejemplo, si yo tengo un circuito de este estilo, sí, se cumple la ley de Ohm, ¿ya? Entonces, yo tengo acá el nodo A y el nodo B. Eh, bueno, eso básicamente. Entonces, la ley de Ohm se cumple de la siguiente manera. Suponiendo que aquí por acá pasa una corriente I sub 1 y acá pasa otra corriente I sub 2. Por ejemplo, si yo pusiera bueno, entonces tendría que el voltaje que hay entre los puntos A y B tiene que ser igual a la corriente I sub 1, o bueno, a la resistencia 1 por la corriente I sub 1, ¿ya? Entonces, a lo que voy un poco con la ley de Ohm, bueno, en este caso sí se cumple que B sub AB es igual a B, ¿ya? Pero es por el tema que lo mismo que dije en la clase pasada, estos circuitos están en paralelo. Entonces, cuando se cumple esto, el voltaje que hay entre este punto y el voltaje que hay entre este punto y este punto, siempre son los mismos. Pero a lo que voy es esto. La ley de Ohm se cumple, por ejemplo, para esta resistencia, para esta que hay acá, tiene su ley de Ohm. Y esta resistencia también tiene su ley de Ohm asociada. Eh, Eso básicamente. Quizás escogí un mal ejemplo de circuito porque, como dije, necesito que lo vean con más claridad. Eh, pero es básicamente esto. Pongámosle un circuito complejo. Está lo mismo la complejidad que tenga, eh, que tiene muchas resistencias asociadas y, no sé, y acá está la fuente de voltaje. Entonces, a lo que yo iba un poco es que la ley de Ohm se cumple en todos lados. O sea, por ejemplo, aquí hay una resistencia 1, aquí hay una resistencia 2, y aquí hay una resistencia 3. Y por ejemplo, aquí hay el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. Perdón, el nodo D es el mismo que el nodo que está acá ya, porque lo que importa son las conexiones. Eh, entonces yo voy a tener básicamente que el voltaje, no sé, eh, que el voltaje que hay entre A y C, que sería el que está acá, tiene que ser igual a R2 por la corriente que pasa por acá. Pongámosle que es I1, ¿ya? R2 por I1. Luego el voltaje que pasa por acá, que es B, o sea, el voltaje es CB, eh, es igual a R1 por la corriente que pasa por acá. Pero si ustedes ven, la corriente que pasa por acá tiene que ser la misma que I1, porque solamente hay un camino para que esta pase. O sea, va pasando así. Entonces, I1. Y el voltaje AB, pongámosle que hay una corriente I2 acá, es igual a R3 por la corriente I2. ¿Ven? Entonces, eso era lo que les quería mostrar, que, eh, por ejemplo, este ejemplo que aquí mostré arriba es muy simple, porque solamente hay una corriente, pero en ejemplos más complejos, o bueno, en circuitos más complejos se sigue cumpliendo siempre la ley de Ohm, básicamente eso. Pero siempre uno tiene que hacerlo con la resistencia que pasa por, o sea, perdón,
por la corriente que pasa por la resistencia con su respectivo voltaje. ¿Ya? Yo tengo que ver eso, eso básicamente. Si tienen alguna duda acerca de la ley de Ohm, me la pueden hacer por el chat o me la pueden decir también. No hay ningún problema. Mm, parece que, parece que no. Eh, entonces voy a hacer una nueva página. Ya, y luego teníamos las leyes de Kirchhoff. Las leyes de Kirchhoff son dos leyes que, como les dije, eh, o sea, según yo, al principio son difíciles de entender, pero lo importante es entenderle la intuición y después entender básicamente cómo se aplican. La primera ley es la ley de corriente, que en inglés, o sea, muchos de ustedes, no sé, quizás ven un libro, en algún manual, siempre la abrevian porque es muy largo el nombre, entonces se le llama a veces LK6, como ley de corriente de Kirchhoff, y son como las siglas, pero en inglés. Es básicamente de que si yo tengo un circuito cualquiera, con, bueno, básicamente dice que lo que entra a un nodo, o sea, las corrientes que entran a un nodo tienen que ser las mismas que las que salen, ¿ya? Y se refiere un poco, o sea, esta ley se entiende un poco con la ley como de conservación de la materia, en donde básicamente, eh, bueno, se tiene que conservar. Entonces, lo que entra tiene que ser lo mismo que lo que sale. Y en este ejemplo, por ejemplo, sería que si entra I1 y por acá sale I2 y por acá sale I3, o sea, la corriente I1 se reparte entre, para irse por el camino que va por I2 y por el camino que va por I3, se debe cumplir que I1 es igual a I2 más I3, ¿ya? Y bueno, lo que pasa es que lo que hacen en muchos libros, o generalmente se escribe de la siguiente forma, como que a alguien no sé, se le ocurrió como que yo voy a pasar el I2 más el I3, lo voy a pasar para el otro lado. Entonces, pero lo voy a escribir de una manera como especial. Eh, ya, entonces se tiene lo siguiente. Eh, es que si yo, por ejemplo, le defino signos, o sea, por ejemplo, yo digo que lo que entra va a tener signo positivo y lo que sale va a tener signo negativo, entonces si yo lo escribo de esta manera, por ejemplo, I2 sale, entonces tiene signo negativo, I3 sale, entonces tiene el signo negativo, pero solamente lo pasé para el otro lado. Entonces la ley básicamente se puede escribir así, como que la suma de las corrientes es de todas las corrientes que hay en un nodo, por ejemplo, en este nodo que está acá, eh, sería igual a cero. Eso es lo que dice la ley. Pero esa era la salvedad que quiero que también entiendan, porque de repente uno puede pensar como que la corriente es como solo positiva, ¿ya? Pero yo le defino un signo positivo o negativo dependiendo de si sale o si entra, ¿entiendes? Entonces, así es como se define la ley en la mayoría de las partes.
pero así, lo que tienen que tener presente es esa convención de signos que se hace. Por ejemplo, que lo que entra es positivo y lo que sale es negativo. O sea, ahí queda esa ley. Básicamente eso. Eh, y esto, bueno, se cumple también, de nuevo, lo vuelvo a repetir, en todos los circuitos. Esa es la gracia. Y la importancia de esto, más que nada, que lo entiendan conceptualmente, es porque les va a permitir en el futuro quizá entender hartos fenómenos eléctricos o sea, básicamente por qué se hacen, no sé, pues, algunos tipos de conexiones o cosas así. Pero lo importante es que lo entiendan por lo menos conceptualmente. Si tienen alguna duda acerca de esta ley, también me lo pueden hacer saber, pero por el chat o, o por voz. Eh, bueno, creo que al parecer no. Así que voy a seguir con la ley de voltaje de Kirchhoff. Esta ley también tiene su abreviatura en inglés y en la mayoría de los, no sé si ustedes leen alguna vez acerca de esto, muchas veces la abrevian como LKB por sus siglas en inglés. Eh, bueno, la ley de voltajes de Kirchhoff dice eh, que en una malla es como un ciclo cerrado dentro del circuito, ¿ya? Eh, por ejemplo, esto es una malla. Esto es otra malla. Son como los ciclos que hay dentro del circuito. Por ejemplo, si yo llego acá y voy recorriendo, puedo llegar de nuevo al mismo punto. Eso es una malla, porque ahí hay un ciclo. Entonces dice que la suma de los voltajes es igual a cero. Eh, voy a borrar por un momento este circuito y quiero que vean un poco como la intuición que hay detrás de esto, ¿ya? Eh, hay una intuición, o sea, ¿cómo se llama? Hay una razón, digamos, como más matemática de por qué se cumple esta ley, pero, pero no es tan intuitiva, ese es el problema. Entonces, voy a tratar de explicarla como conceptualmente. Olvidémonos por un momento como de la fuente de voltaje. Pongámosle que, no sé, está por acá, pero nosotros nos vamos a concentrar en la malla que está acá. Entonces tenemos los nodos como les dije en la clase pasada, son los puntos en donde se conectan los elementos, ¿ya? Eh, ahora hay como una salvedad, o sea, no es una salvedad, sino como que me gustaría que dejar en claro que muchas veces uno cree que un nodo es como este punto solamente, pero en realidad es como son todos estos cables, ¿ya? Eso es un nodo. Y acá es lo mismo, uno de repente cree que es solo este punto, pero en realidad es toda esta zona, y acá en este caso sería toda esta zona. ¿Ya? Eso después lo voy a tratar de explicar con un poco más de profundidad,
porque es importante también, bueno, es más fácil, o sea, entendiendo eso, es más fácil después, perdón, había una pregunta acá que no la había leído en el chat. Dice si LKB viene siendo la nomenclatura. Sí, en realidad es como una abreviación solamente. Es una abreviación en inglés de la ley. Eh, Básicamente eso, porque muchas veces, no sé, en los libros, incluso en español, le llaman así, LKB, pero es como Lau, Kirchhoff, Voltage, una cosa así. Eh, bueno, pero lo que quería dejar en claro era eso, que los nodos no son solamente este punto, sino que son toda una zona, ¿ya? Porque esto lo quería mencionar porque de repente uno cree, uno dice, ya voy a conectar un cable, por ejemplo, yo tengo un cable acá y digo, ya lo voy a conectar al nodo A. Y de repente yo creo que lo tengo que conectar acá, pero no es necesario. O sea, yo, por ejemplo, lo puedo conectar ahí y sigue siendo parte del nodo, ¿entiendes? Y eso y eso es porque en los circuitos lo que importa como que es la topología del circuito que viene a ser como las conexiones. Solo importa las conexiones, pero no la forma. Eso después lo voy a explicar un poco más en detalle. Em, ya, entonces tenemos el nodo A, el nodo B, el nodo C y el nodo D. ¿Ya? Y acá, no sé, continúa el circuito, pero no nos importa por el momento. Y acá hay una malla, ¿ya? Una malla. Y esto sucede porque pongámosle que tenemos eh, eh, el voltaje acá, V a D, ¿ya? Entonces lo que voy a hacer solamente es como voy a ver si se cumple la ley, ¿ya? Entonces yo voy a sumar, tengo el voltaje D a D, B a D, lo voy a sumar con el voltaje B a B, perdón, no, iba al revés, me equivoqué ahí. Ahí, no sé, ya, B a B más el voltaje B, BC más el voltaje CD más el voltaje DA. Y voy a ver qué sucede ya. Eh, lo que yo puedo hacer es, por ejemplo, definir una referencia, ¿ya? Y yo puedo decir, el voltaje acá, en este punto, si yo pusiera un voltímetro y acá no se pusiera una tierra, por decir algo, o sea, pusiera el negativo en una tierra con el voltímetro, y, o sea, me define un punto de referencia, que sería este, por decir, y entonces tendría un voltaje AB, ¿ya? O sea, un voltaje A, ¿ya? Y acá hago lo mismo acá, po. Sigo manteniendo el punto de referencia y tengo un voltaje B. Y aquí lo mismo, tengo un voltaje C y aquí lo mismo tengo un voltaje D. Entonces tendría que el voltaje eh, AB sería el voltaje B menos el voltaje A. Que ahí no. Espérenme un minuto que se me va a descargar el computador. Vuelvo al tiro. Ya. Entonces, era eso. Básicamente, yo
C Bien. más el voltaje en CD, que sería el voltaje en... Perdón, ahí cometí un error. Que sería el voltaje en C menos el voltaje en B. Em, Luego el voltaje CD, que sería el voltaje en D menos el voltaje en C, más el voltaje DA, que sería voy a escribir acá abajo, o, o no, voy a hacer lo siguiente. Ya no importa. Y el voltaje DA, que sería el voltaje en A menos el voltaje en D. Y voy a ver qué pasa, ¿ya? Entonces, si ustedes se fijan, por ejemplo, acá tenemos B sub B y acá tenemos menos B sub B, entonces esto se elimina. Tenemos menos B sub A y tenemos eh, B sub A acá. Tenemos B sub D, menos B sub D acá y tenemos menos, o sea, tenemos B sub D acá. Tenemos B sub C acá y tenemos menos B sub C acá. Entonces al final se cancelan todos los voltajes y queda que al final todo esto tiene que ser igual a cero. Esa es como la intuición que hay detrás de esta ley. Eh, y bueno, de nuevo, como yo les decía, esto de que la sumatoria es igual a cero es porque los voltajes, al igual que las corrientes, también tienen signos. O sea, si yo mido, por ejemplo, Pucha, justo no tengo... Vuelvo aquí. Eh, por ejemplo, si yo tengo, no, creo que se ven, aquí estas son las puntas de un voltímetro. Si yo mido, por ejemplo, no sé, tengo un componente y lo mido así, o sea, con esta, o sea, o sea, pongo las puntas en un lado y después, o sea, entre un objeto, me va a salir un valor, ¿ya? Pero si yo lo pongo al revés, o sea, y mido, me va a salir lo mismo, o sea, el mismo número, pero con el signo cambiado, ¿ya? Entonces aquí pasa lo mismo que con la corriente. Los voltajes también tienen signo, ¿ya? Entonces, por eso es que, por ejemplo, aquí yo me definí que el voltaje era como este, ¿ya? O sea, para allá y para allá. Entonces, por eso se cumple esta ley. Los voltajes también tienen signo. Y bueno, eso sería el tema de la ley de voltajes de Kirchhoff. Si tienen alguna duda acerca de eso, o bueno, de cualquier cosa, también me pueden decir acerca de la guía, si es que necesitan ayuda, lo podemos ver. Eh, Me parece que no, me parece que no. Pero bueno, si llegan a tener alguna duda acerca de esto, me la pueden decir nomás. No necesariamente, o sea, en esta clase, por supuesto, y en algún otro momento, si necesitan ayuda con las guías o cosas así. So, bueno. Y como les decía algo, o sea, estas leyes son importantes porque con estas tres leyes se pueden entender la mayoría, no todos, pero la mayoría de los fenómenos que suceden dentro de un circuito. Entonces,
Eh, bueno, básicamente eso. Y el tema también, lo importante según yo es que entiendan al menos esto conceptualmente, porque, por decir, es muy difícil que tengan que hacer cálculos alguna vez como hacer cálculos a mano con esto, porque existen programas que ocupando estas mismas leyes hacen esto automáticamente. Entonces creo que hay programas que tienen, no sé, licencias gratuitas como LT Spice, el que yo ocupo en mi caso, pero eso. Pero lo importante es que sepan conceptualmente todo eso. Eh, ya, ya, dicho esto, vamos a pasar a lo que a la clase de hoy, o sea, a la materia de la clase de hoy. Y les quería primero empezar diciendo acerca de que es importante que ustedes conozcan, o sea, que se me olvidó decirles en la otra clase, que era acerca de los tipos de circuitos o los tipos de conexiones. Bueno, se los dije, pero quiero que quede claro. Y, y el tema de que no importa la forma que tengan los circuitos, que a veces puede parecer que son diferentes, pero en realidad son el mismo, porque en los circuitos lo único que importa son las conexiones, o sea, como que el aparato A está en serie con el aparato B, pero no importa si está o sea, no sé, si está arriba o está abajo, lo que importa es las conexiones. Eh, ya, ya. Primero, lo que le quería decir era qué es la conexión en serie. Una conexión en serie es básicamente cuando dos objetos, que lo voy a representar con una resistencia, están conectados entre sí solo por un nodo, ¿ya? Como les dije, un nodo no es un punto solamente, sino que es como toda esta área, ¿ya? Este sector. Y en un circuito en paralelo, eh, es básicamente, o sea, no un circuito en paralelo, sino que una conexión en paralelo es cuando dos objetos están conectados entre sí, pero mediante dos nodos, o sea, mediante los dos nodos. Eh, y como pueden ver, como les dije, un nodo es que a veces uno tiende como a mí me pasaba en lo personal, como que yo pensaba que un nodo era solamente esto, y este punto era un nodo diferente, pero en realidad no son el mismo. Es la zona, ¿ya? Es todo eso es un nodo, y todo eso es un nodo. Entonces una conexión en paralelo es cuando dos objetos, que los voy a representar por una resistencia, R1 y R2, eh, eh, tienen sus dos extremos unidos, o sea, comparten los dos nodos en común, ¿ya? Eso es una conexión en paralelo. Y bueno, ¿qué características tiene una conexión en serie? Una conexión en serie, o sea, se puede ver de que el camino para la corriente solamente es uno, ¿ya? Entonces, la corriente, por ejemplo, la corriente que pasa por I1, por R1, tiene que ser igual a la corriente que pasa por R2, porque no tiene de otra la corriente, o sea, no puede pasar por otro lado. Pero el voltaje que pasa por R1 es distinto del voltaje que pasa por R2. Entonces, ¿qué pasa? Es que
en este tipo de conexiones, obviamente el voltaje no se preserva y estas conexiones no son las que se ocupan generalmente, o sea, en una conexión domiciliaria, ¿ya? Y por otro lado tenemos que en la conexión en paralelo sucede lo siguiente. Tenemos la... Voy a borrar esto. Ya. Tenemos que por acá viene una corriente, ¿ya? Que le vamos a llamar I, y acá se puede bifurcar, ¿ya? En, en I1 y acá en I2. Entonces lo que pasa en la conexión en paralelo es todo lo contrario. Por la ley de voltajes de Kirchhoff se cumple que el voltaje de, que hay entre acá y acá, o sea, el voltaje R1 le vamos a llamar, es igual al voltaje que hay entre acá y acá, que es el voltaje R2. ¿Ya? Eso se cumple por la ley de voltajes de Kirchhoff. Pero pasa todo lo contrario, o sea, la corriente, pero la corriente I1, aquí lo escribí con letra mayúscula, la corriente I1 es distinta de la corriente I2. Pasa todo lo contrario que en las conexiones en serie. Eh, y estas son las conexiones que se tienden a usar más o sea, son las conexiones que se usan eh, en las instalaciones domiciliarias. Por eso es que, no sé, pues yo puedo enchufar cosas, voy enchufando cosas, y el voltaje siempre va a seguir siendo el mismo. Eh, bueno, eso básicamente. Y bueno, si tienen alguna duda también me la pueden hacer saber si bien. Si no, vamos a continuar con lo siguiente que quería decirles, que era acerca de la topología del circuito, que parece una palabra media rara ya, pero no es tan difícil no es tan difícil de entender. Eh, espérenme un poco. Ya, y con topología uno se refiere básicamente a las conexiones del circuito, ¿ya? Es que, a ver, sucede eh, lo siguiente, ¿ya? Es que, por ejemplo, eh, esto lo quería mencionar porque a mí me pasó al menos al principio de que uno está siempre muy acostumbrado a, no sé, pues, a dibujar los circuitos como cuadrados, ¿ya? O sea, así, bueno, así, no sé, y de repente así, y de repente así, ¿ya? Entonces, no sé, esto se llama R1, R2, R3, y acá voy a borrar esto, y R3, ¿ya? Pero lo que sucede es que este circuito, por ejemplo, es igual, em, no sé, a este circuito.
Y eso pasa porque si ustedes se fijan, no sé, si le ponemos nombre a los nodos, como les dije, este nodo, este punto es todo esto, ¿ya? Porque no es solo un punto, es la zona. Si se fijan, R1 y R2 en este lado están conectados igual que R1 y R2 en este lado. Acá sucede lo mismo, R2 y R3 están en serie, eh, y acá también están en serie, en el circuito uno. Y acá también tenemos que R1 y R3 están conectados de la misma manera. Entonces parece diferente el circuito, pero es lo mismo, ¿entienden? O por ejemplo, no sé, yo podría, incluso más simple que eso, no haberle cambiado la forma al circuito y haberlo dibujado, no sé, por ejemplo, así. Y si se fijan, R2 y R3 en este circuito están conectados de la misma forma que acá. En este caso, todo este nodo sería el nodo C. El nodo C. Sí. Todo esto sería el nodo C, todo esto sería el nodo A y bueno, todo esto sería el nodo. Eh, pero eso es lo que quería decir con topología, que básicamente un nombre como, no sé, no es ciútico, pero es un nombre muy, eh, que bueno, a mí me pasó como que me intimidó un poco, pero no es algo tan complejo. Que al final no importa tanto o sea, no importa la forma que tenga el circuito, sino las conexiones que hayan entre ellos, básicamente eso. Y eso les va a servir, eh, bueno, para que después eh, puedan hacer las conexiones en la vida real, porque un circuito con cables no se ve como lo que está acá, ¿me entienden? Entonces, como para que lo tengan en consideración. Y, y también el tema que les quería decir era lo de los nodos. También es importante que recuerden eso de los nodos, que los nodos son toda la zona. Porque a veces, que era lo que les mencionaba anteriormente, como que uno dice, yo quiero hacer la conexión acá, como preciso que sea acá. Y no es necesario que sea preciso ahí, ¿me entienden? Entonces, no sé, pues esto les puede complicar mucho, pero quizás conectarlo acá no es tan difícil, ¿me entienden? Entonces, por eso es importante que entiendan lo que es un nodo. Eh, bueno, eso básicamente. ¿Tienen alguna duda acerca de eso? Me la pueden hacer también. Ya. Voy a continuar. Eh, eh, Aquí básicamente son dos cosas que son súper simples, pero es importante saber. Ya, supongamos que yo tengo un circuito ya que tiene una resistencia R1 o, o bueno, hay un objeto, un aparato, y yo quiero saber el voltaje que hay entre ese aparato, ¿ya? Entonces, yo voy a ocupar un voltímetro, ¿ya? Pero, ¿cómo yo hago yo con el voltímetro tengo que medir en paralelo, ¿ya? Y eso significa que yo, por ejemplo, si esto representa el voltímetro,
no esta B no es de fuente, ¿ya? Es de voltímetro. La medición la tengo que hacer en paralelo, ¿ya? ¿Ven? Porque, o sea, yo tomo las puntas, esas conexiones que hice son las puntas que están acá. Eh, Mido en paralelo, ¿ya? Porque el voltaje se mide en paralelo. Esto es con voltímetro, esto es medición de voltaje. Y luego tenemos la medición de corriente. Y lo que pasa con la medición de la corriente eh, es que yo no puedo medir en paralelo, ¿ya? ¿Por qué? Porque pongámosle que yo lo hago, o sea, eh, aquí lo voy a poner como A, pero de amperímetro, ¿ya? Y lo que pasa es que, claro, va a venir acá una corriente y, claro, parte de la corriente se va a venir por acá, pero otra parte se va a venir por acá. Pero yo quiero saber la corriente que va a pasar sin que el amperímetro esté puesto. O sea, yo quiero ver este caso. Por ejemplo, acá tengo I, aquí tengo I1 y acá tengo I2. Entonces yo quiero saber el valor de I, pero no el valor de I. Y si yo lo hago en paralelo, tendría el valor de I2, que no me sirve. Entonces lo que se hace con el amperímetro básicamente es medir en serie. Eh, o sea, lo que se hace es lo siguiente. No sé, pongo el amperímetro y mido en serie. O sea, porque el amperímetro queda en serie con el objeto que yo quiero medir. Pero aquí hay como una complicación. Porque, por ejemplo, cuando yo mido el voltaje, lo mido en paralelo. Entonces yo no tengo necesidad, digamos, de intervenir en el circuito. No sé, puedo medir no sé, puedo medir en el caso de un enchufe. Eh, eh, no sé si esto sea muy peligroso o no, pero es para poner el ejemplo. En el caso de un enchufe, yo quiero saber el voltaje que hay y meto estas dos conexiones ahí, literalmente igual que como está acá. Pongámosle que este es un enchufe. Esto representa el enchufe. Eh, y puedo medir, ¿ya? Porque queda esta conexión. Puedo medir el voltaje. Pero con el amperímetro no pasa eso. Yo tendría que entrar a intervenir el circuito, o sea, por ejemplo, pelar el cable no sé, del alargador o de lo que sea, y poner por ejemplo, estas patitas, las tendría que poner en serie, o sea, tendría que hacer una conexión con el cable, ¿me entienden? Cortar el cable por acá, entonces ponerle en la entrada acá y la salida acá, y tendría que ponerle en serie. Y eso, la verdad, es como súper engorroso, además que puede ser peligroso porque estas patitas se sueltan. Entonces existe un objeto que sirve para medir corrientes. Ah, bueno, esto lo voy a dejar acá, perdón. Que se llama amperímetro de gancho, ¿ya? Denme un minuto. Ya, que se llama amperímetro de gancho, que es básicamente lo mismo. Se hace este tipo de conexión, pero de la siguiente manera, que yo tengo acá la corriente que yo quiero medir, ¿ya? Y el amperímetro de gancho es como literalmente un ganchito que se pone alrededor, eh, pongámosle que es como parecía una tijera, pero con un gancho, alrededor del cable, ¿ya? Y ese cable, y eso te mide la corriente que pasa por ese cable.
Eh, para que lo sepan, básicamente, o sea, la razón de por qué funciona este amperímetro de gancho es porque la corriente eléctrica está muy ligada al magnetismo, a los campos magnéticos, ¿ya? Entonces, lo que pasa, por ejemplo, si yo tengo un cable acá, esto no es necesario, o sea, este es un efecto que sucede, ¿ya? Siempre, pero nosotros no lo notamos, pero siempre sucede. Se forma un campo magnético, ¿ya? Que rota, o sea, que sí. Eso pasa alrededor de todo el cable, ¿ya? Pero no es tan relevante para nosotros, ¿ya? Pero es importante que igual sepan qué sucede. Y lo que pasa es que este campo, ya que no sé, le podemos llamar B, es el mismo en todos lados, es proporcional a la corriente, o sea, eh, este símbolo es de proporción, este que está acá, es proporcional a la corriente. Entonces, ¿qué pasa? Que mientras más mayor es la corriente, mayor es el campo que hay en el cable. Y de esa manera mide el amperímetro, ¿me entienden? Entonces, como que yo lo conecto acá y mide la corriente indirectamente. Lo que hace es medir este campo y a partir de eso obtiene la corriente. Porque cuando mayor es la corriente, o sea, perdón, cuando mayor es la corriente, también mayor es el campo. Y si menor es el campo, también menor es la corriente. Pues básicamente esa es la manera que funciona. Y bueno, este aparato igual es súper útil y también es más seguro y más cómodo, porque si ustedes se fijan es como colocarlo literalmente así en el cable y te va a medir, o sea, ahí, y va a medir el campo y te va a decir la corriente que pasa a través del cable. Básicamente eso. A través de un video. Eh, voy a, voy a verlo. Eh, sí, claro, puedo verlo a través de un video, pero es que no tenía un video todavía preparado. Pero déjenme ver al final de la clase y busco un video y lo podemos ver si quieren. Es que para poder seguir con la clase creo que estamos casi terminando. O sea, no tanto, pero queda un poco de clase todavía. Entonces, ahí lo vemos a través de un video y si es que no, yo si no les subo el video. Ya. Eh, la verdad es que lo que pasa es que yo pocas veces he visto esto, ¿ya? Como que se desarme el circuito para poner como el amperímetro en serie. Lo que se ocupa más es el amperímetro de ganchos. Pero esto también tiene la modalidad de amperímetro, así que también se puede. Aunque, como les dije, por ejemplo, en una red domiciliaria, en donde pasa una alta corriente y el voltaje también es alto, yo creo que el uso de esto, del voltímetro normal, o sea, no es tan seguro. Pero la verdad no soy tan experto en eso. Yo creo que el más experto es el profe. Y también me imagino que lo deberían ver en la clase práctica, que creo que va a ser ahora este otro sábado. Pero podemos verlo también, el uso del amperímetro. Ya, y ahora vamos a pasar que con la corriente alterna, ¿ya? Con la corriente alterna, ¿ya?
que es importante porque es el tipo de corriente que se ocupa en todas las casas, básicamente. Se ocupa, o sea, es la corriente que se ocupa en las redes eléctricas, en casi todas las redes eléctricas. Bueno, yo en la clase pasada le hice como un spoiler acerca de esto, pero habían dos tipos de, bueno, existen dos tipos de corriente, ya que son la corriente continua, que se abrevia CC por corriente continua, y también está la corriente alterna, que se abrevia AC, que sería en inglés, o también se abrevia CA, que sería en español. Lo pueden encontrar de las dos formas, porque hay algunos textos en español donde se abrevia AC. Así que, para que lo tengan en cuenta que es lo mismo. Eh, bueno, la corriente continua es básicamente en donde yo tengo el voltaje. El voltaje es continuo, por ejemplo, eh, no sé, pongámosle una batería de auto, que es 12 volts. Eso es corriente continua. Y siempre es 12 volts. Entonces, es una línea, por ejemplo, si yo tengo un gráfico del tiempo eh, versus el voltaje, yo vería que en el tiempo el voltaje siempre se mantendría constante. Eso es corriente continua. Eh, voy a poner acá. Y corriente alterna es básicamente en donde eh, el voltaje va cambiando en el tiempo. ¿Ya? Eso. En las redes, pero no en las redes eléctricas, claro, va cambiando en el tiempo. Entonces podría cambiar de cualquier forma, pero en las redes eléctricas cambia de una forma muy específica, ¿ya? Que tiene esta forma. Eh, pongámosle que este es el cero, que está voltaje cero, entonces va cambiando así, ¿ya? Supongamos como que eh, esta altura que hay acá es la misma altura que hay acá. Ay, ¿qué hice? Eh, lo voy a tratar de dibujar mejor. ¿Ya? Entonces el voltaje acá va variando eh, de esa manera, ¿ya? Entonces en un momento es positivo y al otro es negativo, positivo, negativo. Y lo va haciendo a una frecuencia, ¿ya? Una frecuencia es como una cantidad de vueltas por segundo. En el caso de la red eléctrica chilena, eh, son 50 Hz, ¿ya? O sea, hace 50 de estas vueltecitas, así, para arriba y para abajo, esto es una vuelta, por si acaso, un periodo, de acá a acá. O sea, una para arriba y una para abajo, ahí hay una. Y después, bueno, la segunda sería acá y acá, porque va una para arriba acá y una para abajo, entonces sería acá. Y hace eso en la red eléctrica chilena, hace eso 50 veces por segundo. En otros países cambia. Por ejemplo, no sé, en México, Estados Unidos, puede ser de 60, ¿ya? Eh, tiene un voltaje asociado y bueno, eso básicamente. Entonces, ¿qué es lo que pasa? La corriente, aquí el voltaje es el que cambia, pero ¿qué es lo que pasa? La corriente siempre va a ir siguiendo, o sea, va a tratar de ir siguiendo al voltaje, ¿me entiendes? Entonces, sí, por ejemplo, en el caso de la corriente continua, eh, si el voltaje es constante, entonces la corriente también va a ser constante. ¿Bien? Entonces, pongámosle que esto así, en el tiempo.
Y acá lo mismo, si la corriente es alterna, o sea, por eso se llama corriente alterna, a propósito, corriente. Pero lo que va variando es el voltaje, ¿ya? Y la corriente lo que va tratando de hacer es seguir ese voltaje. Entonces, si aquí el voltaje va cambiando, obviamente la corriente también va a ir tratando de seguir al voltaje y también va a ir cambiando. Y también lo va a hacer a 50 veces por segundo, ¿ya? En el caso de la red eléctrica chilena, porque en otros lados no hay. Y bueno, estos son los dos tipos de corrientes que hay y quería decir las razones de por qué, bueno, esta corriente, igual, si ustedes se fijan, o sea, como solamente viéndolo, como estudiar esta corriente que es la continua, parece ser más fácil que estudiar la corriente alterna. Y puede ser que sea verdad, pero la corriente alterna, digamos, como que se impuso en las redes eléctricas por sobre la corriente continua, por dos razones, básicamente. Eh, que de eso le había hecho una escuela en la clase pasada, creo. Bueno, es que la corriente continua, o sea, la corriente alterna tiene la capacidad de que, bueno, existe un aparato que se llama transformador, ¿ya? Que es como el que está en los postes, e incluso existen transformadores que son muy grandes que están en las centrales de distribución o de transmisión, que tienen la cualidad de que, eh, eh, bueno, elevando, es que les tendría que hacer toda una explicación acerca de esto, pero es básicamente que pueden elevar mucho, pero mucho el voltaje, ¿ya? Y lo que pasa es que cuando yo elevo mucho el voltaje con los transformadores, la corriente eléctrica se disminuye mucho, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Es que la potencia, que al final es la energía, pongámosle que no es la energía, pero es, claro, la energía por segundo que yo voy a hacer, claro, yo elevo mucho el voltaje. Esto es lo que hace un transformador y disminuye mucho la corriente. Eh, pero lo que pasa es que las pérdidas que hay en los cables cuando se calientan, por ejemplo, las pérdidas eh, están asociadas solamente a la corriente por la ley de Joule, que también está en un texto a propósito de eso. Está creo que dentro de los primeros textos. Lo que pasa con la ley de Joule es que eh, dice que un objeto, o por ejemplo pueden ser los cables, se van a calentar, o sea, la potencia perdida que se pierde en forma de calor, generalmente, no siempre, pero generalmente, es proporcional a la corriente. Entonces, por ejemplo, pongámosle que el cable tiene una resistencia asociada, que puede ser baja, pero son kilómetros y kilómetros y kilómetros de cable que hay desde las centrales de producción hasta la ciudad. Entonces, este R igual es grande. Es de esta forma, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que las pérdidas están asociadas solamente a la corriente. Y básicamente el transformador lo que hace es elevar mucho este voltaje, lo eleva mucho, pero disminuye la corriente. Y este valor, que es al final el que nos importa, que es como la energía que lleva el cable, el V por I, se mantiene, más o menos como que se mantiene. Entonces, yo elevo mucho el voltaje y este I se hace muy pequeñito. Y claro, como se hace pequeñito, las pérdidas en el cable son muy bajas, porque la corriente que hay por ahí es muy baja, entre comillas. Pero eso no quiere decir que si tocan un cable de alta tensión no les va a pasar nada. De hecho, es súper peligroso. No, no, ni de broma se le ocurre. Eh, eso. Eh, entonces lo que pasa es que el transformador solamente funciona con corriente alterna, con corriente continua no funciona. Y esa es la primera razón porque se impuso la corriente alterna con la corriente continua. Básicamente porque yo puedo transmitir la electricidad a grandes distancias con el transformador, o sea, elevando el voltaje mucho, sin muchas pérdidas. Yo puedo transmitir la electricidad sin muchas pérdidas. En cambio, con corriente continua no se puede hacer eso. O sea, no se podía en realidad. Actualmente sí existen incluso proyectos de eso, pero pongámosle que esto fue a finales de 1800, no se tenía la tecnología para hacer eso. Entonces al final se terminó imponiendo la corriente alterna. Y la otra razón es básicamente porque
Por ejemplo, hay aparatos que funcionan con corriente alterna y hay aparatos que funcionan con corriente en continua. Pero lo que pasa es que yo para pasar de corriente continua a, perdón, se me fue la pantalla, a perdón, corriente alterna a corriente continua, eh, es un proceso que es relativamente fácil, se hace con un rectificador, ¿ya? Pero pasar de corriente eh, continua a corriente alterna actualmente se puede, pero no es un proceso tan fácil. Entonces se hace con un inversor, ¿vale? Por si les interesa, ¿ya? Entonces, claro, por ejemplo, si yo quiero ocupar un computador que funciona con corriente continua, el proceso es súper fácil, pasar de corriente alterna a corriente continua, pero al revés no es tan fácil. Entonces, por ejemplo, si yo tuviera una red de corriente continua y quisiera ocupar un motor de inducción, por ejemplo, que es el que se ocupa en la mayoría de los, no sé, pues talleres, o por ejemplo las lavadoras, todo eso, eh, no sería tan fácil. Entonces, por eso se impuso la corriente alterna. Además que los inversores son aparatos que son relativamente caros. Eso también es otra cosa relevante. Eh, bueno, eso. Espera, que voy a ver qué me falta en la materia. Ya, ya. Y lo último. O sea, no lo último, pero ya estamos casi terminando. ¿Ya? Básicamente lo que pasa con la corriente alterna es lo siguiente, que la corriente alterna oscila, ¿ya? El voltaje oscila. ¿Y qué significa que el voltaje oscila? Es que, por ejemplo, yo tengo el cable y acá están los electrones que tienen carga negativa. Entonces, por ejemplo, pongámosle que sea positivo y negativo significa que cambia el sentido, ¿ya? Entonces, pongámosle que para acá es positivo, ¿ya? Y para acá es negativo. Entonces, eh, cuando el voltaje sea positivo, los electrones van a querer ir para allá. Y cuando el voltaje sea negativo, los electrones van a querer ir para acá, ¿ya? Eso es lo que va a hacer, ¿ya? Y van a ir con cierta intensidad, con una intensidad asociada, y el voltaje también va a estar, bueno, asociado. Entonces, una intensidad asociada al voltaje. Em, Eso es básicamente lo que significa esto. Esto que oscila de manera positiva y negativa. Es un cambio de signo solamente, ¿ya? Em, ya, y con esto em, quería, surge un problema, ¿ya? Es que lo que pasa es que, chuta, ¿qué pasó? Perdonen, no sé qué pasó. Ya, acá está. Lo que pasa con la corriente continua es que si se fijan, si vemos acá los gráficos, es súper fácil ver cuál es el voltaje y cuál es la corriente. Por ejemplo, acá, no sé, pongámosle que son 10 amperes, ¿ya? Y como es continua, se mantiene a lo largo del tiempo. Ah, yo veo cualquier punto en el tiempo y digo, ah, ya es 12 voltios. Y acá lo mismo, ah, ya son 10 amperes. Pero en corriente alterna no pasa eso, porque, por ejemplo, ya acá pueden ser 12 volts, pero acá son, no sé, 7, acá son -7, ¿ya? Y todo eso. Entonces, el problema es cómo yo soluciono, o sea, porque eh,
¿cómo yo mido esta corriente? O sea, ¿cómo le asocio un voltaje y un amperaje determinado, básicamente? Porque, por ejemplo, cuando yo ocupo el voltímetro o el amperímetro, igual me aparece un voltaje. Y un... Entonces, vamos a ver qué es ese voltaje y qué es ese amperaje que aparece en el voltímetro. Eh, bueno, eh, bueno, lo que se hace básicamente para obtener un voltaje y un amperaje es como decir lo siguiente. Pongámosle que no sabemos cómo se hace, ¿ya? Uno lo que empezaría a hacer es como esto. Por ejemplo, yo voy a tomar un puntito acá y le voy a medir el, el voltaje. Vamos a ver el caso del voltaje. El caso del amperaje es análogo, ¿ya? Porque también es una onda que tiene la misma forma, ¿ya? Tiene otra amplitud, otra, otra medida de esto, ¿ya? Pero es exactamente lo mismo. Em, Vamos a verlo en el caso del voltaje. Lo que uno trataría de hacer para solucionar esto, para darle una medida de voltaje, es, por ejemplo, yo voy tomando puntos, voy tomando muestras. Así, mido el voltaje acá, luego mido el voltaje acá, mido el voltaje acá, acá, y en todos lados, ¿ya? Em, y acá, y bueno, y acá. Acá ya no importa tanto, porque lo que pasa es que como pueden ver, la onda, por ejemplo, en este lado de acá, es la misma que hay acá, ¿entienden? Entonces yo lo que hago es concentrarme en estos puntos, ¿no? Porque esto es lo mismo. Eh, bueno, eso pasa básicamente, ¿ya? Pero ¿qué es lo que pasa? Eh, y claro, eh, ¿cómo le explico? Claro, y lo que pasa es que intuitivamente uno lo que dice es, mientras más cercanas sean las muestras, o sea, mientras más muestras yo tome acá, o sea, mientras más juntas estén las muestras y haga más muestras, más cercano va a ser, si le hago un promedio a esas muestras, eh, cada vez va a ser más cercano al valor real del voltaje, ¿ya? O sea, más cercana a la realidad va a ser mi aproximación. Entonces lo que se hace básicamente es hacer eso, ¿ya? Se hace con una operación matemática, o sea, para que lo tengan en cuenta, pero no es... eh, lo que se hace básicamente es lo siguiente. Espera, voy a borrar esto. Eh, lo que se hace básicamente es lo siguiente. Yo voy a obtener el área de esto, de esta área bajo la curva, el área de esto, o sea, de aquí bajo la curva, y a esta área le voy a sacar un promedio. Por ejemplo, para que lo vean más intuitivamente en la corriente continua, eh, por ejemplo, yo quiero hacer el promedio que hay acá. O sea, pongámosle que es 12 volts. El promedio sería el área bajo la curva, ya que sería, por ejemplo, hay un tiempo que sería, no sé, 10. Entonces el promedio sería el área, que sería 12 por 10, y lo divido en el tiempo, porque es un promedio. Y el tiempo sería 10. Ya, entonces, si ustedes ven, se cancelan los 10 y me quedan los 12 volts, que es el valor real del voltaje. De ahí viene inspirado esto, lo que estamos haciendo ahora, ¿ya? Em, Eso básicamente es la idea de lo que se quiere hacer acá, ¿ya? Voy a sacar el área que hay debajo de las curvas
Esto ya está hecho por si acaso, o sea, en el sentido de que no es necesario que ustedes lo hagan matemáticamente ni nada, hay una fórmula, así que no se preocupen, pero es la intuición que hay detrás de la fórmula. Pero ¿qué es lo que pasa? Es que si ustedes se fijan, el área que hay acá, eh, acá, es la misma que, que el área que hay acá, ¿me entienden? Entonces, voy a borrar y voy a hacer un pequeño espacio, pero con signo negativo, ¿ya? Porque esta área está debajo de la curva y esta área está arriba de la curva. Entonces, si yo hago eso mismo que hice con corriente continua, me va a quedar, por ejemplo, pongámosle que esto es en el tiempo, no sé, que sería, ya le voy a poner T ya, pero puede ser cualquier tiempo, no le voy a poner otra sigla, o sea, la misma sigla pero en mayor, en un periodo. Entonces, yo tendría que el voltaje sería A menos A dividido en T. Y si ustedes se fijan, esto es cero, ¿ya? Entonces, eso quiere decir que como que el voltaje o la corriente que proporciona este tipo de, o sea, la corriente alterna es cero, o sea, no, o sea, el voltaje no es cero, porque si yo toco, por ejemplo, dos cables en corriente alterna y los toco con las manos, igual me matan, o sea, algo hice mal, ¿me entiendes? Entonces, lo que se hace para solucionar esto, eh, es el cálculo, o sea, sacar el valor cuadrático medio de esto, ya que es como una fórmula matemática, básicamente, pero básicamente lo que yo hago es como invertir esto, invertir esta área que es negativa. Entonces, como que, por ejemplo, la hago así, ¿ya? Y esto tiene una fórmula, esto tiene una fórmula, entonces ahí todo me queda positivo, ¿me entienden? Esto me queda positivo, esto me queda positivo, obviamente esto ya no existiría y obtengo el área que está acá, y luego la divido en el tiempo. Eh, ya. Eso tiene una operación matemática que es un poco compleja, o sea, la puedo escribir, pero no sé si valga tanto la pena. Eh, pero se obtiene lo siguiente, ¿ya? Pongámosle que el voltaje máximo, pongámosle que tenemos el voltaje máximo, ¿ya? También es el mismo voltaje máximo que está acá. Bueno, en todos lados se repite este voltaje máximo. Acá también, en todos lados. Entonces se tiene que el voltaje RMS, que es el voltaje que aparece así se llama el voltaje, esto con esta técnica que les dije, que yo obtengo el área debajo eh, y la divido en el tiempo, que es como hacer un promedio básicamente. Eso es lo que se hace, es un promedio. Sería que el voltaje RMS es igual a Vmax, se define en función del voltaje máximo dividido en raíz de 2. ¿Ya? Eso es lo que aparece. ¿Ya? Y raíz de 2 me parece que es como 1,41, algo así. Déjenme buscarlo. Un minuto, por favor. Sí, es como 1,41, 42, algo así. Ya. ¿Y qué es lo que significa esto? Es que con esto quiero que se queden. Hay una fórmula, que es esta, y para la corriente sucede lo mismo.
¿ya? Em, y RMS, porque la corriente tiene la misma fórmula. Sería la corriente máxima dividida en raíz de 2. Em, quiero que se den cuenta de lo siguiente con esto. Es que este es un número que es mayor que uno, ¿ya? El raíz de 2 es un número que es mayor que uno. Y eso significa que, por ejemplo, el voltaje RMS es 220, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, paso este raíz de 2 para el otro lado, entonces lo multiplico por raíz de 2, voy a encontrar la corriente, o sea, el voltaje máximo, ¿ya? Y el voltaje máximo eh, es 311 aproximadamente. O sea, cuando, por ejemplo, a mí me aparece en el voltímetro 220, ¿ya? Eso no significa que siempre esté a 220, sino que hay veces que, por ejemplo, ya, esto sucede muy rápido, pero que hay veces en los que el voltaje llega a estar a 311 volts, ¿bien? Entonces, bueno, eso es una cosa a tener en consideración, que igual es peligroso. Y de lo otro que quiero que se den cuenta con esta fórmula, que al final, como les decía, es la deducción que se hace después de sacar un promedio, eh, que esto no depende ni de la frecuencia, o sea, no importa si es a 60, 50 Hz, o sea, si el voltaje es de 50 Hz o de 60 Hz o lo que sea, no importa. Y de lo único que depende es del voltaje máximo. ¿Entienden? Entonces esta fórmula ustedes no sé, pongámosle que se van a otro país, podrían usarla en cualquier lado. ¿Entienden? No importa que la frecuencia sea diferente. Eso básicamente. Si tienen alguna duda acerca de esto, no sé si me lo pueden decir. Igual no es un concepto, bueno, lo que hay detrás de esto no es tan fácil, pero si se quedan con la noción, eh, para mí o sea, sería súper bueno. Eso. Y por último, bueno, quería hablar de eh, los cables de fase y el cable neutro, ¿ya? Que es algo relativamente sencillo, pero que hay que saber. Que, por ejemplo, yo tengo un circuito con corriente alterna. Así, a partir de ahora vamos a representar los circuitos con corriente alterna. Porque por ejemplo, en los libros, los circuitos con corriente continua, no sé, se suelen representar así, que los con corriente alterna se suelen representar así, porque en corriente continua el positivo y el negativo está súper bien definido, porque siempre es el mismo, pero como esto va cambiando en el tiempo, en un momento el positivo es este y el negativo es este, después el positivo es este y el negativo es este, así va cambiando. Entonces, en los libros se representa de esta manera el circuito, o sea, las fuentes de voltaje de corriente alterna. Eh, eh, ya. Eh, ya, básicamente, eh, el cable de neutro, para que lo entiendan, es como una referencia, ¿ya? Porque el voltaje, como yo les decía en la primera clase, eh, tiene que variar con respecto a algo, o sea, tiene que tener un punto de referencia, ¿ya? Por ejemplo, eh,
si en el dibujo, no sé, eh, sí, pues tiene que tener una referencia. Porque, por ejemplo, no sé, pues si en este lado hay 12 eh, y en este lado hay, no sé, 112 y acá hay, bueno, esto. Yo pongo el voltímetro acá y yo voy a medir 100 básicamente, ¿ya? Pero si, por ejemplo, acá yo cambio la referencia, no sé, pues que fuera 20 y acá es las mismas 112, yo voy a tener 92, ¿entiendes? Entonces, el voltaje siempre necesita una referencia, ¿ya? Y el cable neutro en este caso va a ser esa referencia, ¿ya? Va a ser como esa referencia. Pongámosle en este caso que es este, ¿ya? Y el cable de fase básicamente va a ser el que, por donde va la línea, digamos, viva, ¿ya? Eso no quiere decir por si acaso que por acá no pase corriente, porque, claro, la corriente siempre necesita de un camino cerrado para poder fluir, que también es peligroso. Eh, y eso, pues entonces este sería el cable de fase y el cable de neutro. Eh, y esto sería el cable neutro. Y con esto o sea, y con esto no, me refiero a todo esto. Por ejemplo, todo esto sería el cable de fase, toda esta zona. Y el cable, ese sería el cable de fase y el cable neutro sería solo esto, sino eh, todo esto, esto acá. Entonces, si ustedes pueden ver, por ejemplo, pongámosle que estos son enchufes. Claro, pues, el cable fase que viene por acá llega hasta el enchufe y el cable neutro que está por acá también llega hasta el enchufe. Entonces, esos serían los dos cables. Una cosa que también me gustaría dejar en claro acerca de esto es que el cable neutro no es lo mismo que el cable tierra, son cosas diferentes. El cable tierra, o sea, la tierra se va a ver yo creo que la próxima clase, lo más seguro, pero quiero que sepan eso, no es lo mismo. El cable neutro sería como la referencia, o sea, de la oscilación, ¿ya? Eh, y el cable tierra es básicamente un cable que sirve como de medida de seguridad. O sea, solamente como un spoiler que le hago, es como, por ejemplo, no sé, se tiene una lavadora ahí y esta lavadora tiene una falla, ¿ya? Entonces, por alguna razón, no sé, se pelaron los cables y esto quedó un cable al aire y quedó electrificado, ¿ya? Entonces el cable a tierra es básicamente un cable que no se puede estar por acá y que se va literalmente a tierra, ¿ya? Y básicamente esto, que si no estuviera este cable a tierra, eh, perdón, voy a borrar esto de primero. ¿Qué es lo que pasaría si no esté este cable a tierra? Claro, yo vengo, toco la cosa y, no sé, pues esto tiene 220 voltios, ¿ya? Y la tierra, pongámosle que tiene, no sé, 12 o da lo mismo. Yo estoy en la tierra y la tierra tiene 0 voltios, ¿ya? Entonces, lo que pasa es que la corriente siempre va a tratar de viajar desde donde hay más voltaje a menos voltaje, que en el caso, pongámosle que es la Tierra y tiene 0 voltios, ¿ya? Entonces, la corriente va a fluir por mi cuerpo y se va a tratar de ir a la Tierra, en- literalmente. En ese proceso, la corriente lo más seguro es que te haga daño, incluso te puede llegar a matar, ¿ya? Y básicamente lo que hace el cable a tierra
eh, es lo siguiente, que voy a borrar esto. Básicamente lo que hace el cable a tierra, bueno, el cable tiene todos los objetos, a propósito, también lo dije la clase pasada, pero es importante que lo sepan, por eso lo repito tanto. eh, Tienen una resistencia asociada, ¿ya? El ser humano tiene una resistencia asociada, y bueno, todos los objetos, ¿ya? Entonces, la corriente siempre trata de pasar, o sea, la mayor cantidad de corriente va a tratar de pasar por el camino que obviamente le ofrece menos resistencia. Entonces, pongámosle que esto tiene 300 ohms, ¿ya? O sea, el ser humano tiene 300 ohms o sea, tiene una resistencia asociada de 300 ohms y el cable tiene una resistencia asociada de solamente 2 ohms, por decirlo así. Entonces, ¿qué va a pasar? Claro, yo voy a tocar esto, pero la resistencia que yo tengo asociada es muy grande. Entonces, la mayoría de la corriente va a tratar de pasar por el camino que le ofrezca menor resistencia, que sería el que le proporciona el cable a tierra. Entonces, pongámosle que toda la corriente se me va a ir por acá y quizá a mí me dé un leve toque, ¿me entiendes? Así como que se vaya un poco de corriente por acá, pero va a ser mínimo, ¿me entiendes? Eso es lo que hace un cable a tierra. Y por eso son tan importantes, porque ante cualquier falla o imperfecto que tenga el objeto, o sea, el aparato, me puede salvar la vida muchas veces. Bueno, eso sería la clase de hoy. No sé si tienen alguna duda, alguna otra duda, me la pueden decir. El tema del uso del amperímetro, lo voy a ver en un video, o sea, lo voy a ver o le voy a preguntar mejor al profe y ahí les voy a estar diciendo, pues. Y si puedo, les voy a subir un video acerca del uso del amperímetro. Bueno, eso sería todo lo que tengo por hoy. Si tienen alguna duda, me dicen. Eh, Parece que no. Así que, bueno, me despido entonces. Ya. Eh, ya, nos vemos. Que estén bien. Bueno, ok, buenas noches. Buenas noches. Chao, buenas noches. Chao. Que estén bien.